Lo último que vimos fue el sermón de las parábolas, pero nos quedó pendiente mencionar las frases básicas acerca de por qué Jesús habló en parábolas. Con muchas parábolas como estas, hablaba la palabra a la gente conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Entonces ahí hace otra vez la diferencia de siempre. Todos sus seguidores, toda la gente que iba a las predicaciones públicas, al ministerio público de Jesús, a ellos les hablaba por parábola. Pero los discípulos, que eran los que iban a buscar su ministerio privado, a ellos sí les explicaba el significado de las parábolas. Haciendo otra vez la diferencia clara entre los dos grupos de cristianos. Los que les gusta y que buscan siempre las actividades públicas, y los que van a solas con él en privado. Y entonces a esos sí los forma, les enseña, les explica la palabra, como dice allí. Tienen privilegios que los creyentes no tienen, los discípulos. Exacto. Entonces todo aquel que le busca en privado todos los días en su palabra va a tener ese privilegio, esa bendición de ser enseñado directamente por Jesús. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y los que estaban cerca de él le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Él respondió: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: ustedes con el oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha encallecido, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Pero si vieran con los ojos y oyeran con los oídos y entendieran con el corazón y se convirtieran, entonces yo los sanaría. Entonces dice que cuando ya la gente se fue, se despidieron a la gente, él entró en la casa y los que estaban cerca de él, en otro evangelio dice los discípulos. Los demás no estaban tan cerca, los demás desde lejos a las predicaciones, que es la iglesia cristiana tradicional, pues. Lo que todas las iglesias son, van allá de lejos a cantar, a disfrutar, a reunirse, pero no están con él. Y le preguntan que por qué, y dice porque ellos no están en condiciones, porque no tienen un corazón correcto. Dice, si tuvieran su corazón correcto y vieran con los ojos y oyeran con los oídos, y entendieran y se convirtieran, entonces yo los sanaría. Y esa palabra a mí sí me dejó sorprendido, porque él, en el mismo pasaje anterior dice que él acababa de sanar a todos los que llegaron enfermos, luego les enseña las parábolas, y aquí dice que no, que a ellos no los ha sanado, que solamente si entendieran los sanaría. Entonces me tocó investigar en la Biblia y descubrí lo siguiente. Sanar, terapeu y aomai. Entonces, para el verbo sanar en griego, o sea, en el idioma original del Nuevo Testamento, existen dos palabras distintas. Y hay que mirar con cuidado cuando uno ve en la Biblia en español sanar. Terapeu, de donde viene en español hoy en día la palabra terapia, era el verbo que siempre se usó cuando Jesús hizo milagros o cuando también hubo sanidades en Hechos de los Apóstoles. Y nunca más vuelve a aparecer en las cartas. Ni una sola vez. Y el verbo iaomai, ese verbo se usa en los milagros, en las sanidades físicas, unas pocas veces, pero la mayoría de las veces, las otras veces lo usa en un sentido diferente. Y en las cartas del Nuevo Testamento es la palabra que se sigue usando, como veremos más adelante. ¿Qué significaba entonces terapeu? Sanidad física. Y iaomai, sanidad espiritual. Entonces el yaomai apuntaba a la sanidad espiritual, y ese es el verbo que se usa aquí en este pasaje que estamos hablando, donde él dice que cuando él enseña la palabra en privado, explicando el detalle, eso sana mi vida. O sea, mi vida cambia por entero. No es un sanar de traumas, que algunos usan eso de sanidad interior, algunos psicólogos cristianos, y tratan de meterle a ese cuento, pero nunca les funciona. La gente sigue con sus mismos traumas que antes. Es solamente mi relación personal con él lo que produce una verdadera sanidad desde su palabra. La palabra es el instrumento de Dios para la sanidad.
Pero miremos más al respecto. Estaba pensando en eso que acabaste de decir, de que las palabras del Señor, o sea, que Él me hable, que me enseñe lo que me trae sanidad, sanidad espiritual, sanidad a mi corazón y todo eso. Y recordaba lo que decía el libro de Timoteo, que son las sanas palabras de Jesucristo, porque sus palabras son eso, traen sanidad. Frente veía la importancia de asegurarse de sí estar escuchándolo a Él y escuchar la palabra tal y como es, y no la distorsión, porque de otra manera no va a haber esa sanidad. Y sanar tiene que ver entonces ya con un caminar en el Señor, porque fíjese que ahí no está sanando de otra cosa, ¿no? Es para que cuando uno se mete y recibe de Dios directamente palabra, primero ministra fe. Uno sale de ahí con más certeza, con más confianza en la verdad, en el Dios que está detrás de la palabra, para las diferentes circunstancias de la vida. Y ministra victoria, y ministra santidad. Entonces, volví a colocar arriba el pasaje con el que se empezó. Con muchas parábolas como estas hablaba la palabra a la gente, aunque a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Sí, entonces ahí se ve otra vez que la sanidad tenía que ver entonces con ser enseñados por Él. Yo puedo ir a 1000 predicaciones de los mejores predicadores de la tierra y eso no trae sanidad. Yo necesito decir a Él en privado para que Él me explique su palabra y entonces me traiga sanidad real. Por eso a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero al resto, a aquellos que están fuera, no les es dado. A ellos todas las cosas llegan a estar en parábolas, a fin de que viendo vean y no reconozcan, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Porque a cualquiera que tiene se le dará y le sobreabundará, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esa última frase es un juicio del Señor muy duro. Ese que no ha agarrado las cosas como son, aún eso que logró tener, ese pedacito que tiene, porque ahora va a la iglesia y canta y alaba y da su diezmo y toda esta cosa, eso le será quitado. Y al que sí tiene, o sea, al que verdaderamente le entregó su vida al Señor y lo busca a solas, a él sí le es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso uno escucha teólogos y pastores hablando cosas y uno ve que ellos agarran un versículo y sacan lo que se les ocurre de enseñanza para cada cosa, pero nunca tienen el mensaje completo de en qué consiste el reino de los cielos, sino que a ellos todas las cosas llegan a estar en parábolas. No solamente les enseña parábolas, sino que todas las cosas del cristianismo, ellos no cogen lo más importante, sino lo aparente, las parábolas. Digamos, el concepto de iglesia, que la Biblia dice que la iglesia es como la esposa. También decía el Antiguo Testamento que Israel era como la esposa, pero en el Nuevo Testamento ya después al final en Apocalipsis dice que no, que la esposa es los vencedores de la iglesia, en donde no haya nada inmundo ni abominable. Los que no tengan eso, ellos son los que entran a ser parte de esa esposa del Cordero. Entonces la iglesia es una parábola. Entonces el que hace énfasis en la iglesia, lo importante es estar en la iglesia y todo el tiempo eso, es porque se quedó con las parábolas, no con lo que importa. Lo mismo hasta los dones del Espíritu, que sí muestran el poder de Dios, pero el verdadero poder de Dios es el que transforma las vidas. El otro es un mosquito. Entonces el que se queda definiendo los dones del Espíritu y no los frutos del Espíritu, él todavía está hablando de las parábolas. No ha logrado coger lo esencial. No, pues pienso mucho en eso de no coger lo que vale, lo que importa, lo esencial. Y que si no viene la sanidad y son palabras que no verdaderamente me van a traer esa bendición, van a hacer lo contrario, me van a enfermar espiritualmente. Sí, se quedan ahí defendiendo cosas y que no sanan, ¿no? Que me dejan igual de enfermo que antes. Y fue a Nazaret donde se había criado, y el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
Dos puntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a restaurar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Bueno, estábamos diciendo que la palabra sanar, existían dos palabras hebreas, dos griegas, y queríamos encontrar los versículos que usan la segunda palabra, que era la que había diciendo que con esa sí se sanaban con la palabra. Y aquí usa esta segunda palabra, por eso me fui a este pasaje, yaomai, aunque no tiene que ver con el contexto que estamos estudiando de Mateo, pero sí con el contexto de la palabra sanar. Entonces él dice que él vino a anunciar el evangelio a los pobres. Él vino a sanar, no dice a los enfermos, sino a los quebrantados de corazón. A predicar libertad a los cautivos. A restaurar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Hagamos un poquito esa lista de cosas a las que él vino. Tratemos de compararlas. 1. Anunciar el Evangelio a los pobres. 2. Restaurar la vista a los ciegos. 3. Predicar libertad a los cautivos. 4. Poner en libertad a los oprimidos. 5. Sanar a los quebrantados de corazón. Yo lo que creo es que eso es el típico paralelismo hebreo. En el Antiguo Testamento se ponía una frase, no imagino mirar Proverbios, y la segunda frase repite lo mismo en otros términos para que uno vea que mejore el concepto, pero es paralela, es la misma palabra, es el mismo tema, el mismo concepto. Entonces, para él, en la Biblia dice que lo que Jesús vino a anunciar el Evangelio a los pobres es lo mismo que restaurar la vista a los ciegos, poner libertad a los cautivos, poner libertad a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón. Obviamente la Biblia dice que no solamente para los pobres, sino para los pobres en espíritu. O sea, aquellos que saben que no tienen nada que ofrecerle a Dios, que todas sus buenas obras no sirven para nada, que no tienen mérito alguno para llegar al cielo. Ese que reconoce es el único que escucha el Evangelio, y a él sí sobre él sí produce un efecto de que llega a arrepentirse y a poner su fe en la obra de Cristo en la cruz. Igualmente no se refiere a los ciegos, porque entonces ¿qué pasó con los cojos, los mancos y todos los demás que él sanó? No, ahí se refiere a los ciegos espirituales. O sea que nosotros no vemos las cosas como son, y él vino a abrirnos. Una vez que le creemos al Señor, él comienza a abrir los ojos para ver las cosas como son, como Dios las ve. Igualmente predicar libertad a los cautivos. Nunca veo uno que Jesús libertó gente de la cárcel. Inclusive acordémonos del ladrón de al lado que muere al lado de Jesús. A él no lo bajó de la prisión que tenía, de la tortura que tenía desde su muerte inmediata, sino que le dijo: tranquilo, déjese matar, muérase tranquilo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Lo mismo los oprimidos, no se refiere a la opresión política, sino a la opresión espiritual. Él viene a liberarlos. Y todo eso junto es lo que significa sanar los corazones. Eso sí es lo que vino a ser Jesús. Entonces sanar es algo mucho más adentro que la sanidad física. Entonces la sanidad física es solamente una parábola de la verdadera sanidad. Nuestros padres terrenales por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre de los Espíritus nos disciplina para lo que nos es provechoso. 2 puntos. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual soporten la disciplina y que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque Dios al que ama disciplina. Levanten pues las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Otro pasaje más que usa la palabra yaomai ya en las cartas del Nuevo Testamento, en este caso en Hebreos. Aquí pues tratamos de extractar lo más importante para que nos alcance a caber en la pantalla. Pero básicamente habla de la disciplina del Señor. Y la gente dice: sí, es que el Señor no nos castiga, sino que nos disciplina. Eso se volvió
predicación normal en la teología, pero eso no es lo que la Biblia está diciendo. Por un lado habla de castigo también para los cristianos, por supuesto, pero la disciplina no se trata de un por qué, sino de un para qué, para que participemos de su santidad. O sea, no es porque yo la embarré, entonces viene la disciplina del Señor porque acabé de pecar. Entonces cada vez que yo peco, no, uno ve gente que ha pecado cosas peores que uno y no les pasa nada. Y también ve uno que a uno sí le pasa. O al revés, le pasa sin haber hecho nada, como el caso de Job. Al contrario, era el mejor de todos los hombres, de todo el planeta Tierra, el más santo, sin embargo, fue el que más duro le fue. O sea que la disciplina no tiene nada que ver con como una retribución a lo que yo cometí, sino que cuando él ve que con una aflicción, porque siempre la disciplina está asociada a las aflicciones, como dice ahí, que es causa de tristeza, y una a calumnia, una injusticia, un sufrimiento, una pobreza, una persecución, lo que tenga que venirme, eso lo manda cuando él ve que vale la pena para producir un provecho en nuestra vida espiritual. Entonces lo haces con la intención futura. Muchas veces sí lo hace en el momento que yo acabo de cometer un pecado. Permite que pum, se sepa o que algo suceda y quede con una consecuencia y un efecto de mi pecado terrible en mi vida. Para que aprenda la lección. Si la he aprendido, si me he arrepentido, entonces él aprovecha ese momento para darme la lección y que entendamos que él es santo. Pero no siempre lo hace porque yo he cometido algo o no. Porque dice al contrario, al que él ama, dice, ahí en ese mismo pasaje dice, pero al bastardo lo deja sin disciplina. A ese lo dejan paz, al que ya no le sirve para nada, que no tiene de dónde sacarle más espiritualidad de la que ya tiene, entonces a ese no le molesta la vida. Pero al que sí tiene todavía algo más, a él lo disciplina y claramente la sanidad entonces ¿qué implica? Santidad, fruto de justicia, y como dice al final, para que lo cojo sea sanado. Todos tenemos cosas cojas en la vida cristiana. Y la disciplina, si yo me dejo aplastar y hundir por las circunstancias de la vida, no va a producir nada. Pero si sigo adelante y trato de enderezar mejor mi vida, voy a ser sanado. Sanado entonces es de mi pecado. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno débil? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al cansado, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, este pasaje de Santiago otra vez usa el verbo sanar como un paralelo de salvar, inclusive aquí en este caso. Ahí traducen está alguno débil, lo traducen está alguno enfermo. Es una palabra que puede significar también enfermo o débil, es más el concepto de débil que el de enfermo, pero eso queda confirmado porque dice que la oración de fe salvará al cansado, y en la Reina Valera también traducen al enfermo, pero esa palabra sí no traduce enfermo, es otra palabra distinta que traduce es agotado, cansado. Es la misma que en el pasaje anterior, que dice que no se cansen de la disciplina, que están ya como que no quieren más las aflicciones, dice, no, ese es el mismo verbo que está aquí usándose como cansado. Entonces está diciendo que si oramos por una persona que está débil en la fe y él se dispone, esa oración va a traer salvación al cansado, o sea, salvación de su derrota, no tanto salvación eterna en este momento. Y dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, entonces, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, ¿hay sanados de qué es? ¿De enfermedades o de pecados? Obviamente es de pecados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pues por sus llagas fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Otra vez está aquí hablando del por sus llagas fuimos sanados,
y muchos de los que hoy en día hablan se enfocan solamente en los dones del Espíritu, se agarran de esa frase para decir que se refiere a la sanidad física. Pero si uno mira en el contexto, estaba hablando atrás de los pecados que Él llevó para que nosotros vivamos a la justicia. Entonces el sanar, porque enseguida dice, pues por sus llagas, ese pues conecta con la frase de atrás, por sus llagas fuimos sanados. Entonces la sanidad se refiere a que yo deje los pecados y ahora viva la justicia, viva una vida de justicia. Entonces si realmente me he apropiado adecuadamente de sus llagas, mi vida de pecado se va y voy a vivir una vida de justicia. Y enseguida explica otra vez el por qué es que dice esa frase. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces ser sanados es volver a Él, a que Él sea mi pastor. Ya no es un pastor humano, ya no es buscar iglesias, no es buscar, es que aprenda yo a ser pastoreado por Él en persona. Y que Él sea el obispo, el que supervise cómo va mi estado espiritual, que es la palabra, que es lo que significa la palabra obispo, supervisor. Que Él supervise cómo voy yo. Eso es la verdadera sanidad. Entonces, esto que vimos es como el fin del tema de la vez pasada, el sermón de las parábolas, donde dice que el objetivo de Él es sanar. Y los creyentes se quedan con las sanidades de afuera y con las bendiciones de afuera. Sí, me sana, me prospera, me arregla mis problemas materiales, lo que sea, familiares. Pero los discípulos entienden cuál es el verdadero secreto, ese ministerio privado de Él, en donde Él es mi pastor, mi obispo, me enseña la palabra y me sana realmente en mi vida espiritual. O sea que los creyentes se quedan arreglados por fuera, pero dañados por dentro. Pero enfermos por dentro en el sentido espiritual. Relatos varios. Siguiendo con el esquema de todo Mateo, después del sermón de las parábolas hay un poco de pasajes de relatos varios. Miremos unos que son bien importantes para indicarnos su enseñanza en qué consiste. Las 5 acusaciones típicas de los rabinos, abriéndose una brecha entre el judaísmo mesiánico y el judaísmo rabínico. Bueno, judaísmo mesiánico es el mismo cristianismo, solo que en su momento estaba dentro de los judíos. Y el judaísmo rabínico es el judaísmo que se quedó solo hoy en día todavía como judaísmo. Y ahí comienza a abrirse la brecha. Y a partir de los siguientes estudios de Mateo vamos a darnos cuenta cómo se va ampliando más la brecha, diferenciando, marcando claramente la diferencia entre una cosa y la otra. En Mateo, esas acusaciones, como Mateo no está ordenado cronológicamente, aparecen 2 en un lugar y otras 3 en el otro lugar. Pero los demás evangelios, Marcos y Lucas, sí ponen las 5 juntas, porque están condensando claramente cómo entendían los rabinos que Jesús hablaba, y por eso lo acusaban, por lo que Él hacía, lo que Él decía, y cómo era su enseñanza básica. 1. Porque Jesús perdona los pecados. Entrando de nuevo en Capernaum, se juntaron muchos. También se sentaron con él unos rabinos que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y Jesús les hablaba la palabra, pues en él había poder del Señor para sanar. Aquí vuelve a usar la palabra sanar y aomai. Entonces no está hablando de que en ese momento había poder para sanar los físicos, los enfermos, sino por eso dice, les hablaba la palabra, para que lograra transformar las vidas de ellos, y las mentalidades de ellos y el corazón de ellos. Entonces vinieron unos, los cuales, haciendo una abertura por el tejado, bajaron en una camilla a un paralítico, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los rabinos decían dentro de sí: este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijémonos que la respuesta de Jesús no fue sanarlo inmediatamente, sino enfrentar su problema de los pecados, que era el verdaderamente grave. Una enfermedad, aunque sea un paralítico que no puede hacer nada en la vida, es menos grave que el pecado que le va a llevar al infierno para los siglos de los siglos.
Entonces Jesús, la sanidad en la que está enfocándose es en otra. Sin embargo, los rabinos tenían un argumento recto, correcto, ¿cierto? El único que puede perdonar pecados es Dios, porque esos pecados son contra Dios, nadie más puede. Pero él acababa de estar presentándose como el Hijo de Dios y como Dios mismo en todos los pasajes anteriores a este. Entonces lo que estaba diciendo aquí era simplemente ratificando que él es Dios. Pero lo dijo de una manera más sencilla para que la gente no se escandalizara tan rápido. Pero Jesús, conociendo los argumentos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dice que eso que pensaban los rabinos lo hacían en sus corazones, no lo habían expresado todavía. Pero Jesús, como siempre en muchos lugares se ve en los evangelios, antes de que ellos dijeran, él ya conocía el corazón de todos y los pensamientos de todos. Otra evidencia de la deidad de Cristo. Y les dice, ¿están equivocados al decir eso? O sea, la forma de callarle la boca es que, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le voy a decir algo que aparentemente ante los ojos humanos es mucho más difícil de lograr. Es sanarlo. Y con eso lo sanó. E inmediatamente, levantándose en presencia de ellos y tomando la camilla, salió delante de todos, de manera que todos, maravillados, sobrecogidos de asombro y llenos de temor, glorificaban a Dios que hubiera dado tal potestad a los hombres. Fijémonos cómo ellos salen no simplemente asombrados por el milagro, o admirados por el milagro, sino que estaban maravillados, sobrecogidos de asombro y llenos de temor, y glorificaban a Dios que hubiera dado tal potestad a los hombres. Y era la palabra que acababa de usar Jesús cuando les dijo a los rabinos, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se sane o decirle que se le perdona? Claro, decirle que le perdone es más fácil, pero no se puede confirmar que eso sea verdad. Pero la confirmación que él hizo fue el milagro. Y ellos entendieron, la gente sí entendió lo de la potestad, pero los rabinos bravos porque él perdonaba los pecados. Eso no lo podían recibir. A pesar de las evidencias, ¿no? A pesar de que dio las evidencias suficientes. 2. Porque Jesús recibe a los pecadores. Después Jesús volvió a salir al mar, y al pasar vio a un hombre, un publicano llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y luego Mateo le hizo un gran banquete en su casa, y muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le habían seguido. Ya habían muchos de esos publicanos y pecadores. Recordemos que un publicano era el que cobraba impuestos, siendo que era judío, cobraba impuestos a los otros judíos para el Imperio Romano. El Imperio Romano contrataba a esos personajes que la gente los consideraba traidores a la patria, que conocían sus vecinos y sabían qué cantidad de plata podrían tener y cuánto se les podía pedir de impuesto, quiénes eran más ricos y quiénes eran más pobres, y además cobraban de más. Además de que el Imperio Romano les pagaba un sueldo por eso, ellos cobraban de más para quedarse con lo otro pedazo. Entonces la gente les tenía mucha rabia y los consideraba traidores al judaísmo, ¿no? No solamente a la patria de Israel, sino a la religión de Israel. Y ellos lo sabían y por eso se sentirían avergonzados. Sin embargo, comenzaron muchos a seguir a Jesús. ¿Y qué pasó? Y los rabinos dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que su maestro come con los publicanos y pecadores? ¿Y por qué comen y beben también ustedes con publicanos y pecadores? Entonces Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a convocar a los justos sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento.
Ellos, igual que los ultraortodoxos de hoy por hoy, no se querían mezclar con el resto de judíos que han dejado la ley. Para ellos son especiales, son más apartados que el resto. Y les parecía el colmo que se sentara a comer con ellos. O sea, dice, usted es un pecador igual que ellos porque les está colitando el pecado. Y él dice que no, que él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a decir, vengan aquí todos los pecadores, no importa cómo viva usted, yo lo amo, que es lo que hoy en día predican. Usted sea el que sea, Dios lo ama, cierto, lo ama, pero lo llama al arrepentimiento de una vez, no a seguir siendo el que es, sino a dejar de ser el que es. En eso es que consiste el llamamiento de Jesús. Entonces no es que él, vengan aquí todos, sigan, que es lo que sucede con la mayoría de cristianos de hoy, siguen viviendo la misma vida que vivían antes, solo que ahora cambiaron de religión y ahora asisten a la otra y son más fieles a su iglesia, pero su vida no ha cambiado y él no vino a eso. Él vino fue a llamarlos al arrepentimiento. Y les dice a los rabinos, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esa era una frase del profeta Oseas, en donde él está diciendo precisamente, corrigiendo que ellos están haciendo sacrificios y reuniones y alabanzas y cosas, y que Dios desecha eso porque no viven, porque no han cambiado de vida. Entonces dice, vayan, aprendan eso que significaba, porque la palabra sacrificio se volvió una palabra más amplia entre los judíos y entre los profetas. Implicaba era todo lo ritual. Sí, el sacrificio implicaba entonces el diezmo, ir al templo, las fiestas sagradas, las comidas kosher y toda esa cosa que usan hoy por hoy todavía. Todo este tipo de cosas externas religiosas. Él dice, mire, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que usted tenga misericordia, digamos, del pobre, del necesitado, que cambie su vida, que cambie su manera de ser. Y no que me venga a ofrecer cosas religiosas que a mí no me interesan. Era eso lo que significaba. Y eso lo dicen los profetas en todo el tiempo. Isaías decía, vengan aquí, pueblo de Sodoma, príncipes de Gomorra, y les voy a explicar en qué consiste la ley. La ley dice lo siguiente, 2 puntos. Dice, yo abomino sus sacrificios, sus holocaustos, sus convocaciones, sus asambleas, sus sábados, y comienza una lista de cosas. Yo no quiero nada de esas cosas. Estoy hastiado, las aborrezco, no quiero más. Dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, y entonces sí, venga, hablamos. De resto no. Y Jeremías decía lo mismo. Ellos decían, mire, cambien, mejoren sus caminos y sus obras. Y entonces yo no los voy a echar de este país, porque ya les había avisado que los iba a echar. Y los echó con Babilonia, no los voy a echar. Y no confíen en palabras de mentira que dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces si ustedes van y cometen sus pecados y creen que el templo es una cueva de ladrones, porque después de que los cometen rápido se meten en una cueva para que no los pillen. Entonces creen que porque van al templo después, entonces ya están asegurados y confiados de que Dios los va a respaldar, Dios está con ustedes porque ya le cantaron, ya la alabaron, ya estuvieron reunidos, ya cumplieron las cosas religiosas, no importa que en las vidas personales no vivan eso. Entonces dice, como ustedes no mejoran sus caminos, sino simplemente creen que van al templo y con eso basta, entonces ¿sabe qué? Voy a destruir su templo y los voy a echar de esta tierra a ustedes. Eso es lo que es el mensaje de los profetas siempre. El profeta Amós también decía, dice, estoy aburrido de sus holocaustos, de sus sacrificios, los detesto. Ya no me aguanto más sus cantares, sus canciones, que se la pasan cante y cante, y los cristianos hoy en día no paran de estar oyendo música cristiana, y no quiero escuchar más la melodía de sus instrumentos. Vuelvan a hacer el justicia y juicio, y entonces sí, miramos la cosa. Igualmente decía Salomón, por ejemplo, dice que Dios abomina el sacrificio de los impíos. O sea, si usted es un impío, no importa cuántos sacrificios, o sea, cuánto vaya al templo, cuánto cumpla cosas, cuánto cosas religiosas haga, si usted no ha dejado de ser un impío. De eso es que siempre, esa es la mentalidad propia del Antiguo Testamento, de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Que él no, dice, hasta la oración de los impíos la abomina. No quiere nada, porque todo lo que hacen ellos es con una intención, o de agradar al pueblo, o agradar a los demás, para que los vean religiosos, o agradar a Dios, dando el diezmo para que después Dios les devuelva 100 veces más. Están manipulando a Dios. Entonces dicen, no, eso no sirve para nada. Dejen de ser como son en su casa, como tratan a sus esposas, como tratan a sus hijos, a sus esposos, como son en sus negocios, como son en su trabajo. Tantas veces he escuchado yo frases de gente de afuera cuando uno les trata de hablar de Cristo. Dice, ay, no, eso ya los cristianos los conoce uno. Y cada vez que uno ve que hay una trampa, que alguien se robó algo aquí en la empresa,
Eso es fijo que le pillan y dicen, ah, claro, tenía que ser cristiano. Cristiano tenía que ser, es la frase que repiten a cada rato, cada vez que le descubren, porque los cristianos no se caracterizan por un cambio de vida, una vida ejemplar, irreprensible. Ya no. En la época que yo me convertí hace 50 años, todavía en Colombia se odiaba a los cristianos, los aborrecían por no ser católicos, pero los reconocían que ellos vivían una vida diferente. Sabían que habían dejado trago, mujeres, infidelidades, que su vida era distinta. Y eso lo admiraban. Hoy en día la gente dice, no, ese tipo cambió de religión, pero no cambió de vida. Y es que es imposible cambiar de vida cuando estamos con anomia, lo que has compartido y repetido tantas veces, que es buscar a Dios por conveniencia, por interés, por girando en torno a uno mismo. Y de lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Ellos son tropiezo, porque están en anomia. Con anomia es imposible que cambiemos. Seguiremos siendo iguales de malvados y peores. Que ese es el espíritu que predomina hoy por hoy, que Jesús decía, muchos van a tener su amor, va a ser puro amor del alma, puro superficial, por la anomia. Y también decía el apóstol Pablo que primero vendría el misterio de la anomia antes de que apareciera el anticristo. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy. Ese misterio no se nos sabía que estaba ahí detrás, pero está funcionando, y eso es lo que todo el mundo hace, se acercan a Dios con una intención, con un interés. Y no, sus vidas no les interesa cambiar, sino que Dios les ayude y les bendiga y les arregle las cosas, y solamente están en ese enfoque. La tercera acusación de los rabinos era porque Jesús no inculca en sus discípulos las prácticas religiosas. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban ayunando, y viniendo juntos le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y hacemos oraciones, y tus discípulos comen y beben y no ayunan? Qué lamentable, ese pasaje ya lo hemos estudiado cuando tratamos de diferenciar entre lo que era un discípulo de Cristo y un creyente, y que aquí llegan dos grupos de personas, o tres grupos de personas se ven: los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Y lo más triste es que se hayan amangualado los discípulos de Juan con los de los fariseos, cuando Juan ya le había dicho a los fariseos que eran hipócritas y que eran, ya no me acuerdo cómo les dice a él, víboras, generación de víboras, porque no tienen nada de Dios que agradando. Pero como ambos tenían en común, ya cuando los discípulos de Juan habían perdido a Jesús, no fueron los de Jesús, tenían en común que todavía ayunaban, y cuánto tiempo oraban, cuánto tiempo le dedican a la oración. Y en cambio estos tipos, dicen los discípulos de Jesús, mire, están por debajo nuestro. Hasta con los fariseos estamos mejor que con los discípulos de Jesús, decían aquí. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto y ayunar mientras que el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ya habíamos mencionado cómo esa frase era para los discípulos de Juan, que la última profecía que Juan Bautista les dijo, la última palabra de Juan Bautista, cuando les dio a esos discípulos de Juan, les dio celos de que Jesús ahora tenía más gente que Juan. Entonces les dice: es que el esposo no soy yo, el esposo es él. Con quien ustedes deben estar no es conmigo, sino con él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él es el que viene del cielo, es celestial, yo soy terrenal. Y yo hablaré cosas terrenales, pero nunca a la altura de él. Él es el que puede dar el espíritu en plenitud, no, yo no. Y entonces por eso les dice: usted está el esposo aquí, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes están perdiendo la fiesta porque prefieren quedarse con Juan que quedarse con Jesús. Y decíamos que eso es la gran diferencia entre esa clase de discípulos, ¿no? Muchos que son los discípulos de los fariseos son los que pertenecen a una religión, a un sistema religioso, y cumplen con el sistema religioso, y con eso creen que están mejor que el resto. Los discípulos de Juan son los que están siguiendo a un ministro que es un siervo de Dios, que les está hablando lo que es. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de David Wilkerson. Uno veía que lo que él hablaba era un siervo de Dios, pero si uno mira a la gente, lo que tenía que decir y decir, insistir, no, esa gente, pocos de esos eran discípulos de Cristo, eran discípulos de David Wilkerson.
pero no habían logrado dar la talla completa. Entonces les dice, ustedes son los que se quedaron atrás, rezagados. No son los discípulos de Jesús los rezagados como los veían ellos, sino al revés. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone como remiendo en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y tal remiendo jala del vestido y se hace peor la rotura. Bueno, está diciendo que tratar de ayunar, por ejemplo, cualquier cosa que sea como buena, que es un remiendo, no les sirve a un vestido viejo. Si ustedes no se vuelven discípulos, seguirán siendo vestidos viejos. No importa que sean discípulos de una religión o de un ministro verdadero, no les sirve. Tienen que ser discípulos de Cristo en persona para que sean vestido nuevo. Pues de resto es darles remiendos, pedacitos de aquí, pedacitos de allá, que es lo que hacen hoy en día los predicadores. Versiculitos sueltos para tratar de decirle a la gente cosas, pero no sirve, porque el Antiguo Testamento no armoniza con el Nuevo. Claramente dice no se puede. Y lo que hace es que si trato de meterle cositas al nuevo, al viejo, desde el nuevo, lo que hago es peor la rotura de lo que hay en el corazón de ellos. Hablando de la sanidad, ¿no? Peor el daño. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ya habíamos visto cómo los odres son unas vasijas de cuero, unas bolsas de cuero, en donde se echaba el vino nuevo para dejarlo añejar ahí, pero si se cogía un odre viejo, cuando el vino empieza a fermentar ya no cabe y ¡pum!, revienta y pierde todo. Entonces dice, el vino nuevo es el Evangelio, pero ustedes, si se quedan de discípulos de un sistema religioso o discípulos de un ministro, por siervo de Dios que sea, ustedes siguen siendo odres viejos, y si se les echa vino nuevo se va a romper y ese vino se va a derramar. Y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esa frase sí no la habíamos comentado la vez pasada que nombramos este relato. Aparece solamente en el Evangelio de Lucas, esa frase extra. Y yo veo que es otro indirectazo a los discípulos de Juan. Porque ellos consideraban, porque recordemos que los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan, y cuando Juan señaló a Jesús como el Mesías, ellos se fueron de Juan y se unieron a Jesús. Pero los que se quedaron con Juan, que eran los que estaban aquí peleando, sentían que ellos sí habían continuado con Juan. Ellos sí estaban en lo que deben estar, mientras que ustedes se apartaron, que es exactamente lo que sucede hoy por hoy. Si alguien deja de estar en la iglesia que ellos creen que deben estar, lo ven por debajo. Y depende. Antiguamente, si alguien se apartaba de la iglesia, casi siempre era un síntoma de que él se apartaba de Dios, que se iba a ir para el mundo. Pero hoy en día es al revés. Hay mucha gente que ha tenido que apartarse de la iglesia o de las iglesias porque quieren estar con Cristo, porque no encuentran las maneras. Toca escuchar la orden de Él: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, ni tampoco tengan que participar de sus plagas. Entonces, siempre que ha habido apostasía en el cristianismo, la orden de los cristianos es salir. Pero los que salen siempre los ven como, los herejes, los apóstatas, los apartados, los ruedas sueltas, los critican de todo. Cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, se unió a Roma, la Iglesia se unió a Roma y se fue convirtiendo en la Iglesia Católica, ¿qué hicieron los verdaderos? Salir y armar grupos aparte en ese caso. Y a través de los siglos siempre les tocó, cada vez que alguien encontraba el Evangelio verdadero, salía. Cuando Lutero arranca su obra, mucha gente lo siguió, Lutero y Calvino y todos estos, y armaron varios países protestantes, pero una vez que vieron que estos vendieron el Evangelio y quedaron con ese Evangelio de seguridad, de salvación, de que yo ya me salvé con solo convertirme, entonces salieron de ellos. En ese caso, un montón de grupos que los apodaron a todos uniformemente los anabaptistas, pero eran grupos diferentes unos de otros, que tuvieron que salir, y cada siglo salían otros, los pietistas, los puritanos, y cada vez que uno de esos se dañaba, los otros salían, ya no se quedaban con los puritanos porque ellos ya habían perdido la cosa, hasta que hubo el avivamiento evangélico en el siglo XVIII. Pero la orden
a salir cada vez que uno ve que ya la iglesia no da, que es la misma orden que Jesús decía cuando decía, si su ojo le es tropiezo, córtelo, échelo fuera de usted, o su mano o su pie. Entonces, esta gente, lo que toca es salir, pero los que se quedan siempre menosprecian a los que salen como que estuvieran por debajo. Y Jesús les dice, no, esta gente, estos discípulos que están conmigo, han permanecido conmigo más tiempo y su vino es mejor, porque ya llevan más tiempo añejando el vino, saboreándolo de una manera, de otra, desde un ángulo, desde el otro, desde una doctrina, desde la otra, palabra por palabra de Jesús, va cogiendo la vida de uno. Dice, este sabe mucho mejor que ustedes. Así ustedes vinieron ahorita a Cristo, les toca empezar de cero. Por muy discípulos de Juan que se sientan y muy antiguos y teólogos y conocedores, les toca empezar otra vez con él de cero. Cuarta acusación, porque sus discípulos pasan por alto las regulaciones religiosas. Aconteció en un sábado que al pasar él por entre los sembrados, sus discípulos tuvieron hambre, y andando comenzaron a abrir camino arrancando espigas, y frotándolas con las manos comenzaron a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron a él, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Había algo que era lícito y que era la orden de la ley, que cuando la gente pobre podía entrar a los campos y comer, hacer esto que estaban haciendo ellos, comer algo. No podían llevarse para su casa, pero sí podían comer de lo que quedaba ahí en los campos después de cosecharlo. Entonces los fariseos no están criticando a los discípulos por haber hecho eso, sino porque era sábado y que el sábado no pueden trabajar, y en ese momento están trabajando porque están preparando comida, sacando la cosa para comer. Y se nota que los discípulos eran pobres, como siempre sucede con los verdaderos. ¿Y qué les contesta Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, si ustedes hubieran sabido qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Recordemos que eso pasó en un sábado diferente al anterior, o al de 2 puntos antes. Dice, si ustedes hubieran hecho la tarea, Él les mandó la tarea, vaya busquen los profetas qué quiere decir esa frase, y se van a dar cuenta que los ritos no importan. Y aquí es una evidencia más de que la palabra sacrificio también incluía el sábado, que el sábado también es parte de la ley ritual. Todo lo que sea externo y cumplimiento externo de cosas que no me hacen más espiritual que el otro, porque el no comer cerdo no me hace más santo que el otro. El quedarme quieto un sábado o no quedarme quieto, eso no me hace más santo que el otro. Entonces él ya en el nuevo pacto aterriza las cosas que no tienen sentido, que eran solamente un simbolismo de algo mucho más grande. Entonces dice, vayan e investiguen eso, porque los profetas siempre habían apuntado, hasta Isaías también habla del verdadero sábado, ¿no? Dice, el sábado no es un día, eso es todos los días dejar de hacer sus propias obras, dejarse de hacer su propia voluntad, dejar de hablar sus propias palabras. Es solamente rendirse en obediencia a Él. Ese es el verdadero sábado de todos los días. Ya no hago mis obras, sino las que Él me diga que haga. Entonces, si ustedes hubieran aprendido eso, sabrían que con vergüenza, que cómo están condenando a alguien que está haciendo las cosas que puede hacer, que tiene el permiso de hacerlo. ¿Y ni aún esto han leído ustedes nunca? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y aún dio también a los que estaban con él. Bien interesante, porque él mismo dice, eso no era lícito según la ley, pero ya estamos en otra dimensión, ya estamos en el nuevo pacto. Entonces, en el caso de David, dice, si David tuvo el permiso de pasarse por la galleta de la ley, de comer esos panes, y aún los que estaban con él, con mayor razón el verdadero David, o sea, el Mesías, y los que están con él, están por encima de la ley. Por eso cuando Jesús hablaba de la ley, muchas veces cuando discutía con ellos decía, la ley de ustedes, la ley que les fue dada a ustedes. O sea, no está diciendo la ley mía para mí, porque él fue el que la dio, inclusive. Entonces, él está por encima de la ley. ¿O no han leído en la ley cómo en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa?
Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. El sábado era cuando llegaban con más ofrendas y sacrificios y estaban los sacerdotes trabajando duramente, arduamente, haciendo todos los sacrificios que tenían que hacer los sábados, y eso no era pecado. O sea, podían pasarse por la galleta el sábado también, profanar el sábado. Dice, pero es que aquí hay alguien más grande que el templo. Que eso sí que es bien importante entenderlo, ¿no? Él es mayor que el templo. Él es el que habita ese templo. Por eso les dice cuando se va, dice, ustedes no me volverán a ver hasta que digan bendito el que, bendito el que viene en nombre del Señor, y de aquí en adelante su templo les queda vacío, porque me voy. O sea, él estaba diciendo claramente, yo soy ese Dios del templo, yo me voy, y ustedes no van a tener la presencia de Dios hasta que me reconozcan. Además, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Hay gente que pone casi adoración al sábado, ¿no? Y dice, cuidado, el sábado no es lo más importante, fue el ser humano, el que Dios amó, y por eso puso el sábado, para que descansaran. Pero entonces no poner el sábado como tan sagrado y tan por encima. No, el ser humano era el que estaba por encima, y es lo que veíamos, no sé, en el próximo se puede ver cómo es el ser humano, el beneficio del ser humano vale más que el sábado. Y que era para descansar y reposar y no una carga, porque estos en su religiosidad ya lo habían vuelto una carga pesada. Una carga. Yo recuerdo que cuando yo vivía por allá en el campo, un par de viejitos llegaron a visitar a su hijo, que era otro campesino vecino mío. Ellos eran adventistas, los viejitos. Y cuando llegó el sábado dijeron, nosotros queremos ir, pero como vivíamos lejos del pueblo, a 2 horas del pueblo, los viejitos no estaban en condiciones de bajar solo para eso. Queremos una reunión, ¿cómo hacemos? Entonces ellos le dijeron, no, pues nuestro vecino es cristiano, reúnase con él. Y fueron a mi casa y, claro, estuvimos estudiando un rato la palabra y terminamos, oramos, hasta cantamos algo. Y luego dijeron, no, pero también queremos hacer otra canción nosotros. Y se pusieron en pie con la mano en el pecho y le cantaban al sábado una canción. Ya era un grado de idolatría al sábado. Porque podían haber cantado cualquier cosa al Señor, pero no al sábado. Porque el Hijo del Hombre es Señor, y de tal manera es Señor que también es Señor del sábado. O sea, otra vez está diciendo que Él está por encima del sábado. Porque Él fue el que estableció el sábado. Porque como dice la Biblia, que Dios no creó nada, sino que todo lo creó por medio del Hijo. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces el que hizo toda la creación de los 6 días fue Él. Y el que dijo ya paro de hacerla y establezco el sábado de reposo, es Él. Él es el Señor del sábado. Al que hay que adorar es a Él, no al sábado. La quinta acusación, porque también Jesús pasa por alto el sábado. Aconteció también en otro sábado que él entró otra vez en la sinagoga de ellos y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los rabinos para ver si en el sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos. Otra vez se ve a Jesús conociendo los pensamientos de ellos y buscando cómo están siempre. Cuando alguien está caminando como ese, están ahí en la cacería, agazapados, esperando a qué horas le pillan algo para poder acusarlo. Y no podían encontrar nada. Y en esta ocasión de que había un hombre con la mano seca, dijeron, no, es esta oportunidad. Y está en un sábado, mejor dicho, hágalo aquí y ahí le caemos encima. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y aquel levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos a todos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana como la otra. Entonces aquí los pone en aprietos porque les hace la pregunta y ellos prefieren callar.
prefieran es nada, dejémoslo ahí hasta que lo haga para que ya tengamos que caerle. Y dice, es que es lícito hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o destruirla. O sea, están ustedes poniendo el sábado en un orden completamente equivocado. Y él no trabajó, simplemente dijo una palabra. Pero para ellos no, usted lo hizo en sábado y trabajó en sábado. Como si hubiera sido un trabajo dar una orden de que extiende tu mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, entonces, ¿es lícito sanar en sábado? Y les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y que, si ésta cayera en un hoyo en sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los sábados. Ahora, eso ya lo entendían los propios rabinos desde antes, porque ellos tenían muchas inquietudes con ese tipo de temas, del sábado, por ejemplo. Que decían, pero es que mi hijo, por ejemplo, comenzaron siglos antes de Jesús, mi hijo nació es enfermito, y si yo lo circuncido al 8º día de nacer, no me aguanta la operación, no me aguanta la cirugía, él está muy débil. Y entonces establecieron eso, que en un caso de esos podían pasarse por la galleta eso. Y no circuncidarlo ahí, sino unos días más tarde. Entonces lo mismo con lo del sábado. O sea, si es que está enfermo, no importa que sea sábado, primero está la persona. Y él les pone otro ejemplo aquí, que es el de, ustedes tienen una oveja y se cae en un hoyo y la deja ahí hasta que se acabe el sábado. Ustedes no lo hacen. Y esa es la otra regla que tenían los rabinos. Por eso quedaron callados ante esa frase. Ellos decían es que sí, porque ellos tenían listas de excepciones para el sábado. En casos concretos se decían, sí, en este caso puede pasarse el sábado por la galleta. Por ejemplo, cuando están en guerra, no importa que sea sábado, precisamente hoy, sábado, en Israel empezó a hacer un ataque, sabiendo que es sábado y no deberían salir a trabajar, pero era el momento oportuno para hacer el ataque y lo hicieron. Y ellos no consideran que están pecando, porque tienen eso entre sus excepciones. Y a punta de tener excepciones y preguntando más, hicieron una regla general. Decían, bueno, si hicimos una excepción para cierto caso, cualquier caso que sea más importante que ese, por supuesto también está incluido, porque es más importante todavía que aquel al cual le hicimos la excepción. Y eso es lo que Jesús dice. Si ustedes tienen la excepción de que en caso de que una oveja está en peligro, la saca, entonces con mayor razón un hombre que vale más, ustedes también es lícito hacerlo. Y quedaron sin argumentos, porque ese mismo regla la tenían ellos en sus escritos, en sus enseñanzas. Hagamos un recuento de esos 5 acusaciones en la práctica. ¿Qué entendieron los rabinos del mensaje de Jesús? Judaísmo rabínico, judaísmo bíblico igual cristianismo. Pecadores, entonces, lealtad a la religión. O sea, para ellos lo importante de un pecador es que fueran leales a la religión, y por tanto, si por no ser leal, usted se fue de aquí, usted es un pecador, por no estar ahí participando en la religión. Pero Jesús, ¿qué hacía con los pecadores? ¿A dónde los guiaba? Pecadores, entonces, arrepentimiento y fe. Algo completamente diferente. Ellos, si usted no es real de la religión, yo me aparto de usted, como hacen hoy por hoy. Si usted se salió de la iglesia, me aparto de ustedes. Uy, usted ya no es de los que yo me uno con usted, ni me acerco a usted. Y Jesús lo que decía era lo contrario. Yo vengo es a llevarlos al arrepentimiento y a la fe, no a la religión. No a que vengan otra vez a ser leales a la religión, sino que se arrepientan y tengan fe. Y es lo mismo que uno ve con los profetas. Pensando, por ejemplo, en Elías y Eliseo, Oseas y Amós, que eran profetas a Israel. Recuerdan que Israel se había partido en 2 países, Israel al norte y Judá al sur. Judá conservó los reyes descendientes de David y conservó la capital en Jerusalén y conservó el templo. Y al menos oficialmente conservó la religión judía correctamente, porque en la práctica por debajo pues la pasaba por la galleta. Pero Israel se fue por su cuenta y dejó a Dios y cambió de Dios y cambió un montón de cosas de la religión y comenzaron a dar los becerros de oro diciendo que eso era Jehová. Y uno mira a los profetas, qué mensaje daban a los de Israel. Y no era volver a la ley, no era volver al templo y cumplir todas las cosas, era volver a Dios. Era arrepentirse de su pecado y volver a Dios.
A escuchar Nunca, su voz. nunca estaban dedicados a hacer énfasis en volver a que cumplan las cosas de la ley. Y es lo mismo que hizo Jesús. Él no los mandaba a la religión, los mandaba a que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en él. Pertenencia, religión colectiva. El énfasis de los judíos, de los rabinos, era ese, ¿no? La pertenencia a Israel. Ustedes han dejado de ser leales y fieles a Israel, no tienen la pertenencia, y ustedes deben participar de la religión colectiva. Amar a Dios, relación personal. Pero Jesús, el énfasis que tenía es, ustedes tienen que estar con el esposo, ustedes tienen que disfrutar y de él, y es una relación personal. Él nunca los guió a una relación colectiva. La colectivo, ya lo vimos la vez pasada, no, está por verse, es la relación colectiva con ellos, la relación con ellos en la vida diaria, no la religión, lo que enfatiza el Nuevo Testamento. Participación en las prácticas religiosas. Para ellos esa era la forma de medir a las personas. Son leales, están perteneciendo y están participando en todas las prácticas religiosas de la religión, que es lo mismo. Si uno mira, esa es la definición exacta del cristianismo de hoy por hoy. Lo que le enseñan a uno que ya es cristiano es eso. ¿Y qué enseñaba Jesús en ese caso? Amar al prójimo, hacer el bien y salvar. Esas tres cosas eran lo que resumían los rabinos. Entendieron muy bien el evangelio de Jesús y no lo soportaban porque contradecía al evangelio de ellos, a la doctrina de ellos, que era la religión y la religiosidad. En cambio Jesús no, a los pecadores los acogía si venían en arrepentimiento, no así nomás. Segundo, les enseñaba que una religión no, les enseñaba a amar a Dios. Y tercero, les enseñaba a amar al prójimo, a hacer el bien, que es lo que vimos al final, y salvar. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y al salir de allí, se aliaron con los herodianos contra él para buscar cómo destruirle. Cuando ellos ven que esas 5 acusaciones en todas pierden, en todas muestran que están equivocados, que no tienen la razón, en vez de decir, es cierto, estamos equivocados y me arrepiento, prefirieron salir más bravos todavía a ver cómo hacían para destruirlo. Yo recuerdo una vez charlando con varias conversaciones que tuve con un adventista precisamente. Él llegaba ya con sus versículos argumentando y pum, yo le desbarataba y volvía y se iba con el pastor y hablaba y se preparaba mejor y volvía a buscarme y volvía a quedar baratado. Y la siguiente vez que habló con el pastor y volvió, dijo, no, lo que pasa es que Jesús, los rabinos sabían más Biblia que Jesús, pero de todos modos el que tiene la verdad era Jesús. Igual usted puede saber más Biblia que yo, pero de todas formas yo tengo la verdad. O sea, yo le podía probar por la Biblia que estaba equivocado, pero él tenía la verdad porque él era más fiel a su doctrina, a su religión, que a la verdad. Y aquí también hicieron lo mismo. Ay, pero lo más impactante para mí es cómo estos fariseos, estos rabinos defendían con tanto ahínco su religiosidad, pero esa religiosidad los hacía ciegos a darse cuenta de su realidad interior, de ese furor, de esos intentos homicidas, de acabar con la vida de Jesús. Y siempre sucede así, ¿no? Terminan ya con odio contra la persona. Cuando no pueden ganar, terminan con odio contra la persona. Y aliados con personas que doctrinalmente están equivocados. De los herodianos no se sabe muy bien cuál era su doctrina, pero más o menos lo que se puede intuir es que pues Herodes fue rey en Judea. Entonces él decía pues que de alguna manera lo tuvieran en cuenta, que como que el Mesías podía ser él, o algo así, o su familia, porque no había vuelto a haber rey desde tantos siglos para atrás, y de pronto de buenas a primeras aparece es rey. Entonces algo tenía que ver por el lado mesiánico, y cuando viene Jesús y dice que no, que el Mesías es otro, entonces los herodianos obviamente políticamente lo querían acabar, y estos otros religiosamente, y no les importó aliarse, a pesar de que eran adversarios entre sí, con tal de atacar a Jesús. Como dice Jesús, el que no es por mí es contra mí, y siempre se unen en contra, igual que pasó con Herodes y Poncio Pilato, que se volvieron amigos una vez que en el juicio dejaron a Jesús de lado, lo desecharon.
¿Qué pasó entonces cuando ellos quisieron destruirlo? Ante esto, Jesús ya no entraba abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, y se retiró con sus discípulos, apartándose a lugares desiertos. Aún así, mucha gente iba a él para oírle y para que les sanara de sus enfermedades. Pero él les exigía que no le hicieran publicidad para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma tiene complacencia. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles proclamará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña que ya esté machacada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que saque a victoria el juicio, y los gentiles esperarán en su nombre. Uno mira el ministerio de Galilea y uno descubre que en la primera etapa él estuvo visitando las ciudades en las sinagogas. Pero cuando ya los dueños de las sinagogas, los dueños del sistema religioso, es decir, hoy en día serían los pastores, le cerraron la puerta, entonces él se fue por los desiertos. Esa es la segunda etapa, dentro de Galilea. Y la gente lo buscaba de todas formas allá. Y él decía que no contaran cuando lo sanaba, hacía milagros para que no estuvieran en base al milagro buscándolo, sino que pagaran el precio. Y es cuando dice de la Biblia esta frase de Isaías, ¿no? Que él es su siervo, su escogido, su amado, en quien tiene complacencia su alma. Y dice que él va a pone su espíritu sobre él, y a los gentiles proclamará juicio. Eso me pareció bien interesante, que nuevamente dice que él va a quedarse así, él no va a estar haciendo, y eso fue lo que hizo, él se fue y no hizo, después de resucitar podría haberse aparecido, ya era inmortal, ya nadie podía tocarlo, y quedarse haciendo, mostrando que era el mejor del mundo, ¿no? Y él no lo hizo. Dejó que siempre esté por debajo la cosa, y que solamente aquel que tiene el corazón que es va a aprender a esperar en su nombre, como dice allí. Y es curioso que ahí dice eso, los gentiles, porque él ya veía que los judíos oficialmente, con todos los rabinos, ya rechazaron al Mesías, entonces ahora iba a estar, como estaba escrito, eran los gentiles. Pero ahí aparece que proclama juicio, y que hasta él todavía seguirá así con todo cuidadito, hasta que saque victoria el juicio. En la Reina Valera traducen justicia porque les da como pena decir que Jesús era un profeta de juicio, pero es lo que dice la Biblia. O sea, él seguía anunciando juicio, y anunciar juicio fue lo que hizo. Anunció el juicio que le venía a Israel y que ahora iban a estar los gentiles. Y hoy en día lo que está anunciando el Señor es que a la iglesia va a ser vomitada de su boca, y que finalmente se va a convertir en la gran ramera, y que va a quedarse con un remanente. Entonces, el sentido de lo que hemos hablado todos estos videos del profeta de juicio está aquí otra vez, con esto de las 5 acusaciones, en que entendieron que Jesús no guiaba en nada a la religiosidad, sino al amar a Dios, llamar al prójimo, a arrepentirse del pecado y a transformar su vida, y a ser sanos espiritualmente, o sea, libres del pecado.